existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, ya saben ustedes, que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Tenemos para proponerles un pacto. Bonafini decía que cuando lo pensamos, si elaboramos un poco el asunto, la radio nos funciona en los recovecos de la imaginación. Entonces nosotros creemos que un programa de radio, funcionando en los recovecos de la imaginación, puede convertirse en una experiencia. Aquello que pertenece al mundo de lo auditivo, eso si escuchamos, ¿no? Si simplemente oímos, podemos sumarle en los teatros de la mente las imágenes que a veces los sonidos producen. Y entonces si la radio es imagen y es sonido y es la imaginación puesta al servicio de la comunicación, empiezan a operar sobre nosotros mismos otros elementos. Es lo que buscamos. ¿Acaso sea una utopía? Aguanten las utopías, pero la verdad es que cristalizamos día a día con ustedes una comunicación de ida y vuelta. Y pensamos que un programa puede ser como un viaje, no un programa de viajes, sino un viaje en sí mismo. Un viaje hacia el interior de nosotros. Un viaje hacia los terrenos que otros prefieren evitar. Sí, la verdadera división del mundo hoy está más claro que nunca, es entre los crueles y los no crueles, entre los empáticos y los no empáticos, entre los que quieren más y más y más y los que quisiéramos repartir lo que hay. Nosotros tenemos desde siempre claridad respecto a qué lado ocupamos en ese conflicto. Y por ende creemos que hay que trabajar la agenda propia, la agenda de la empatía, de la confraternidad, de la hermandad, del cariño, de la amistad, de los abrazos, porque si no nos parecemos poderosamente a aquellos que queremos combatir. Así que si ustedes están completamente de acuerdo con nosotros, nosotros procedemos como todos los días. Cuando partió de este mundo un día como hoy, hace 35 años, vivía exiliado desde los años 70, hace 35 años, era 1990, la historia del escritor argentino Manuel Puig expresaba una parte importante del drama de la argentinidad. Vamos a empezar evocando la música que otro exiliado argentino, Waldo de los Ríos, compuso para la película Boquitas Pintadas de Leopoldo Torre Nilsson. Leopoldo Torre Nilsson adaptó, muy en época, muy visionariamente, diríamos, una de las obras principales de Manuel Puig. Hoy el reconocimiento a lo largo de la lengua castellana de la obra de Puig es enorme. En ello mucho tuvo que ver su exilio, la publicación a través de editoriales internacionales de una parte de su quehacer literario, porque la verdad que en la Argentina se la hicieron recontra difícil. Es el autor de Boquitas Pintadas, El beso de la mujer araña, Pubis angelical. Es el muchacho de pueblo. Después su obra sería leída como casi una venganza contra los estándares de su propio pueblo, que soñó con ser guionista de cine, después de dosis descomunales de cine de la era de las estrellas de Hollywood. Y que llevó una vida errante, prohibidísimo y perseguidísimo por momentos en la Argentina. Vivió en Roma, en París, en Londres, en Estocolmo, en Nueva York, en Río de Janeiro, en Cuernavaca y en México DF. En Cuernavaca lo sorprendió la muerte.
Había nacido en General Villegas en 1932. Él en su obra le llamó a su pueblo Coronel Vallejos. Y fue uno de los primeros escritores, si no el primero, de una generación que incorporó la lógica del folletín, la lógica de la telenovela, a lo que luego sería la alta literatura. De Argentina se fue perseguido por la AAA. La escena habla en sí misma de la situación política de entonces y del lugar que Puig, que era un homosexual abiertamente homosexual, que no escondía, ni tenía por qué, ni creía que tenía que esconder un tema que para él era menor, sobre con quién dormía o qué personas prefería, y la pagó al respecto carísima. Estaba en las listas de la AAA cuando en 1973, después de dejar el guión de la película Boquitas Pintadas para Torre Nilsson y cuando estaba en México, en la casa en que vivía su familia en Buenos Aires se recibió un llamado telefónico. En ese llamado telefónico se escuchó simplemente "te vamos a matar". Solo que el que había atendido no era Manuel Puig, que no estaba en el país, sino su hermano. Puig en ese momento tenía unos manuscritos del Beso de la Mujer Araña y tenía su Olivetti portátil, y entonces decidió que a la Argentina no volvería, y no volvió nunca. Es parte de un artículo que Graciela Goldschuck escribió para graficar una parte de esa historia. Es la creadora del archivo Manuel Puig. Manuel Puig fue tan importante una vez que se fue de la Argentina para la literatura en general, que incluso fue nominado al Premio Nobel en 1982. Y sin embargo acá su literatura era como la literatura maldita del país que no aceptaba ni las diferencias ni una obra que anticipaba el tiempo por venir. En entrevista con Joaquín Solano Serrano en el famoso programa A Fondo de la televisión española, en 1977 ha comenzado la apertura después de la muerte de Franco. Habla de su pueblo, de General Villegas, y de la importancia que para su formación, la de Manuel Puig, tuvo haber sido un espectador y un amante del cine. Mi madre iba mucho al cine y allí me llevó, ¿no? Desde chico me empezó a llevar al cine. Y ahí se producen tus primeros descubrimientos, sí, asombrosos, ¿no? Bueno, mira, asombrosos y penosos a la larga, o no penosos, pues, me trajo muchos problemas el cine, pero en fin, creo que era inevitable. ¿Sabes? Yo rechacé totalmente la realidad que me tocó vivir, ¿no? Ese pueblo de La Pampa era un pueblo casi de western, ¿no? Era a 1000 kilómetros casi de la capital, ¿no? Y en la zona que se llama Pampa Seca. Pero allí ya, donde empieza la Pampa Seca, las cosas se ponen muy, muy serias porque no hay agua, ¿no? Se saca el agua de napas subterráneas, pero no hay agua que corra a la vista, ¿comprendes? No se ve. No se ve, y todo es muy seco. Crece un pasto que es bueno para el ganado, y eso es la riqueza del lugar. Pero aquello es de miedo, porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje. Es una planicie perfecta, el horizonte se hizo una recta, ¿no? Y no crece nada más que ese pasto. Si quieres una planta, algo, hay que regarla constantemente, ¿no? Y el mar está a 1000 kilómetros y las montañas están a 1000 kilómetros y todo está lejos. Y la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada más que lo que le dan en el cine. De modo que el cine era tu ventana al mundo. Sí, totalmente. Porque además de esa naturaleza, ¿no? El clima humano era también duro. Sí, era muy especial. ¿Sabes? ¿Qué te podría decir? Era la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles, ¿comprendes? Y lo que daba el prestigio era la prepotencia. Lo que realmente hacía respetar a alguien es que gritara fuerte.
La versión de Pablo de Caro en un proyecto de música ilustrando literatura de esta obra cumbre de Boquitas Pintadas. La crítica Gabriela Saidón. En su ficción, Puig integró los géneros masivos y populares de su tiempo: el cine, la radio, novela, las noticias periodísticas, el registro oral, la ópera, para hablar de lo público, o sea, la política, la realidad de su pueblo o del país o la internacional, y de lo privado, el uso de las cartas, de los diarios personales, los géneros íntimos. La continua experimentación con distintos discursos lo convirtió en un verdadero vanguardista y durante mucho tiempo lo arrojó al estante de la literatura menor. Eso es lo que se decía de Puig en los años 70 sobre todo. Bueno, es literatura menor, es folletinesca, no está a la altura de Borges, de la gran literatura de Bioy Casares, de Ernesto Sábato. Esta autopercibida incomprensión de la crítica de la época y también del mundo de la literatura, sumada a la estigmatización por su condición de gay y su no peronismo o por momentos acendrado antiperonismo, determinó en parte el comienzo del exilio, la escena narrada, el teléfono suena, la AAA, y sin duda influyó en su decisión posterior de no volver a la Argentina. Entonces ya había vivido en Roma, donde abandonó una carrera cinematográfica, estudiaba guión en Cinecittà, donde filmaba Fellini, por ejemplo, como también lo había hecho en la Argentina con sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras y en Nueva York, y había publicado 2 novelas neorrománticas: La traición de Rita Hayworth, esa es de 1968, concursó en España para el premio Seix Barral, pero tuvo en contra el voto de un jurado, de Mario Vargas Llosas, quien amenazó con renunciar si le daban el premio, se lo iban a dar a este argentino que escribía como Corín Tellado, dijo. La siguiente era Boquitas Pintadas, de 1969, llevada al cine un poco después por Leopoldo Torre Nilsson. Esa fue la novela que escandalizó a su pueblo, a las buenas conciencias de General Villegas, Coronel Vallejos en la ficción, que se vio retratada en un espejo deformante. Un escritor que, amenazado por una organización de ultraderecha, tanto por gay como por distinto, deja la Argentina y no vuelve nunca más. Cuando muera en 1990, el embajador argentino, principio del menemismo en México, era un famoso intelectual. Y ese famoso intelectual, el Colorado Ramos, ha noticiado que fue de la muerte de Puig en el territorio mexicano. Dijo que no tenía idea de quién se trataba. No es que fuera una fortaleza dogmática Puig, ni mucho menos. Era un hombre con muchas vacilaciones, que escribía con mucha valentía, pero vivía pensando si estaba bien o estaba mal lo que hacía. Esta es parte de la entrevista con Joaquín Salero. Soy muy inseguro por naturaleza, no creo así en lo que salga de primera intención. Pero eso depende de cada uno, ¿verdad? ¿Y a qué directores viste trabajar en esos tiempos? Trabajé con De Sica, con Charles Vidor, con René Clément, con Stanley Donen en París. Hice varias experiencias, pero sentí con toda seguridad que esa no era tu lucha. Pensé, bueno, algún día esto se va a arreglar y voy a saber qué es lo que quiero, pero no me sentía cómodo para nada. ¿Y como guionista? Bueno, eso fue peor. ¿Sí? Porque cuando yo escribía un guión, lo escribía en inglés además, ¿no? Porque escribía sobre mi realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, era siempre referencias a películas que había visto. Es decir, lo que me daba placer al escribir para cine era copiar, no crear. Los argumentos eran refritos de Cumbres Borrascosas, de Rebeca, de todas las películas que de chico me habían impresionado mucho, ¿no?
Hoy la escritora y periodista María Maratea publicó un extracto del trabajo de Graciela Golchuk, una experta en Puig, que afirma que el que mejor entendió en su momento su estética fue Charly García. Recuerdan que en el primer disco solista de Charly García, Yendo a la cama al living, hay del otro lado, el otro disco es un disco doble, entonces, una banda de sonido de una película llamada Pubis Angelical, basada en una historia del propio Puig, interpretada por Graciela Borges. El mejor lector de la novela Pubis Angelical de Puig fue Charly García, escribe la experta. La película no se entiende nada, pero no hay nada más maravilloso que leer Pubis Angelical escuchando a Charly García, para mí el gran lector de Puig. Cuando después Charly escribió Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama, es Manuel Puig. Toda la obra de Puig fue imaginar a los dinosaurios en la cama. Cuando hablo de Puig me gusta avisar que está ahí para que lo lean porque se distribuye poco, porque lo que pasa con él, a diferencia de Borges u otros escritores, es que cuando uno lo lee se entusiasma con los personajes, se apasiona por lo que pasa y es como que se olvida del escritor. El escritor no está, se desvanece. Eso es una técnica del propio Puig, que se restaba importancia y entonces escribía los diarios íntimos o las cartas de otros como si esos otros existieran. Dice Golchuk, Manuel Puig fue el primero que se dio cuenta de que la gente tenía voz y entonces el escritor tenía que callarse la boca. Como ocurrió con la estética de Pedro Almodóvar, al mundo le llevó un tiempo darse cuenta de qué universo se trataba y cómo lo femenino era preponderante, tal vez por los ejemplos de la familia en que había crecido. En Almodóvar las voces de su madre en la cocina de la casa, de sus hermanas, el entusiasmo pueblerino por los desfiles que retrataban las revistas, el mundo del cine de Hollywood llegando con sus grandes divas. Algo similar pasaba con Puig, muy distanciados en el tiempo, sin pertenecer a la misma órbita cultural. En la Argentina, Almodóvar vivía en La Mancha, en un lugar muy rústico. Puig vivía en la Pampa Seca, como escucharon recién en el audio. De ambos salieron estéticas que el tiempo terminó confirmando como centrales, cuando al principio eran o no consideradas o puestas al margen de aquello que en el momento era lo central. El tema del cine de Hollywood, el tema del cine en la obra de Puig, él mismo va a decir que al principio, porque se acostumbró, es la entrevista en el programa Fondo, escribía lo que escribía en inglés. Sí, me acuerdo que estaba ante el personaje de una tía, porque sentía así como realmente una inadecuación muy grande, ¿no? Lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje, ¿no? Lo que decía. Mira, eso sí lo tenía muy, muy claro. Lo único que puedo hacer es registrar esta voz, ¿no? Empecé a escribir y por primera vez en todos esos años de intentos de creatividad me surgió un material sin esfuerzo. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en 2 tardes, una cosa así. Y enseguida me di cuenta que eso era distinto, que era otra experiencia. Muy complejo. Digo, esto no es material para cine, esto necesito una novela entera para desarrollarlo, ¿no? Ahí me di cuenta que lo que quería yo era contarme esos años de mi niñez, ¿no? Para aclararme un poco la situación, por qué estaba ya por cumplir 30 años y todo me había fallado de tal modo.
El beso de la mujer araña se convirtió en una película de Hollywood dirigida por el argentino radicado en Brasil, Héctor Babenco. Tarde o temprano contigo estaré. Después fue una comedia musical muy exitosa. Esta es Valeria Lynch cantando una parte de la musicalización de la obra en este tono. Nada encantaría más a Puig que esa historia de un homosexual y un guerrillero presos en una misma cárcel que están obligados a interactuar. Tal vez, diría un psicoanalista, dos partes de su propio yo. La película se estrenó en el Festival de Cannes en 1985. Imaginen a Puig en México con todos estos oropeles que confirmaban su grandeza en el mundo de la creación literaria y cultural, ignorada por la Argentina y por la crítica argentina durante mucho tiempo. Él era el co-guionista de la película. Sobre el beso de la mujer araña, intensamente polémica en su momento, y sus personajes, decía en la entrevista a fondo el propio Puig. El destino y así ocurrirá. Muchos me han preguntado, y de algún modo pienso que es una continuación de mi tema de siempre, ¿no? Yo necesitaba que uno de los dos protagonistas defendiese el rol clásico de la mujer sometida, para que esto tuviera lugar hoy, ¿no? ¿Qué mujer, qué tipo de mujer? No se me ocurría un tipo de mujer que todavía estuviese aferrada a ese sueño, ¿no? De la realización amorosa mediante la sumisión. La sumisión. En cambio me pareció que un homosexual con fijación femenina puede todavía, como no logra realizar la experiencia, ¿no? Puede todavía creer en esa ilusión y defender ese rol. Para el otro protagonista necesitaba un personaje dialéctico, alguien abierto a la discusión, ¿no? Por eso la elección.